Seguramente a nosotros, a todos los bloques de esta Cámara de Diputados, nos hubiera interesado analizar una propuesta de reforma de la Ley de Inteligencia en otro contexto de la vida nacional, porque está claro que tenemos que avanzar en una reforma de esta ley. Y también está claro que existen distintas propuestas en esta Cámara de Diputados de la Nación que nunca fueron tratadas por decisión justamente en una reforma de esta ley para la victoria. Por lo menos nuestro bloque, y en particular el diputado Manuel Garrido, tiene una propuesta presentada en este sentido que nunca fue tratada, como digo, por decisión del oficialismo. Así es que no se nos puede de ninguna manera llamar a la reflexión para decirnos que asumamos la responsabilidad de trabajar en esta dirección. Nos hubiera gustado poder trabajar junto a todos los bloques, incluso junto al Poder Ejecutivo, desde hace mucho tiempo, para mejorar el funcionamiento de los servicios de inteligencia que, de acuerdo a lo expresado por la propia Presidenta de la República, han funcionado muy mal y funcionan muy mal en la Argentina en este momento. Tampoco entiendo, señora Presidenta, cómo se dice que, en definitiva, esta es una deuda de la democracia. La democracia fue resolviendo cuestiones que tenía que resolver a lo largo de mucho tiempo. Y la verdad es que este gobierno hace 12 años que está instalado en el poder, y 12 años es el tiempo más que necesario y suficiente como para resolver este tipo de cuestiones. En realidad, y tal cual se ha expresado de los propios funcionarios del Poder Ejecutivo, el sistema de inteligencia en la Argentina en los últimos años ha sufrido un retroceso importante. Por eso es que yo creo que este gobierno debería asumir la responsabilidad de no haber actuado como debería haber actuado en el tiempo que lo debería haber hecho. Pero más allá de estas cuestiones, yo creo que es muy peligroso, es muy negativo que el gobierno en realidad haya decidido enviar este proyecto al Congreso de la Nación en este tiempo. Porque, como decía, este proyecto en realidad fue enviado a este Congreso como consecuencia de la denuncia y la muerte del fiscal Nisman. Y permítame decir que estoy absolutamente seguro y convencido que más que buscar la reforma del sistema de inteligencia, lo que buscó el gobierno es tratar una vez más de instalar en el conjunto de la sociedad que es capaz de conservar la iniciativa política y de administrar la agenda política. Y me parece, señora Presidenta, que este es un error importante, porque tal cual se ha dicho acá, estamos frente a un problema grave que hay que resolver, el tema de los servicios de inteligencia, y frente a otro problema muy grave que hay que resolver. La sociedad argentina demanda, con razón, el esclarecimiento de tres cuestiones que son realmente importantes, trascendentes: el atentado a la AMIA, la denuncia del fiscal Nisman y la circunstancia de la muerte del fiscal Nisman. Por eso es que me parece un error grosero de parte del gobierno haber enviado este proyecto como si se tratara de distraer al conjunto de la población frente a estas cuestiones tan importantes que habían ocurrido. En ese sentido, señora Presidenta, nosotros manifestamos con toda claridad que nos hubiera gustado que hubiéramos analizado con detenimiento este proyecto en otro marco.
Pero la verdad es que esta es una iniciativa del Ejecutivo en función de las necesidades políticas que las circunstancias de hoy le imponen al Gobierno. Por eso es que nosotros hemos sido desde la oposición y en particular desde la Unión Cívica Radical absolutamente claros en este sentido. Por eso es también que no hayamos participado del debate en el Senado de la Nación, porque entendíamos que teníamos que dar una respuesta en este sentido. No quiere decir que no vengamos hoy aquí a este recinto a decir que nos parece muy poco profundo el cambio propuesto del Poder Ejecutivo. Seguramente el diputado Garrido, que hará uso de la palabra, va a exponer con mayor claridad cuáles son las cuestiones que a nuestro juicio no se resuelven desde esta ley. Pero yo quiero señalar simplemente algunos títulos. No puede ser que nos estemos planteando seriamente modificar el sistema de inteligencia si no decimos con toda claridad cómo va a funcionar el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. No puede ser que nos estemos planteando cómo van a funcionar los servicios de inteligencia en la medida en que dejemos el sistema de escuchas en un ministerio público que hoy está absolutamente cuestionado por no garantizar imparcialidad. No puede ser tampoco que no se nos permita la posibilidad de tener un control mayor en la administración del presupuesto de los servicios de inteligencia. Y no puede ser tampoco que se traslade todo el personal de la ex-CIDE a la nueva Agencia Federal de Inteligencia y se pretenda que a partir de aquí empiece a funcionar distinto. Yo creo que estas tres o cuatro cuestiones demuestran claramente que el Gobierno Nacional pretendía instalar un título para distraer a la sociedad. No estamos debatiendo esta noche en serio una reforma del sistema de inteligencia en la Argentina. No estamos debatiendo en serio la posibilidad de resolver estas cuestiones. Para terminar, quiero simplemente hacer una referencia a algunas cuestiones que también se han mencionado. No es cierto que los derechos humanos vinieron a ser recuperados por el gobierno de Néstor Kirchner. En realidad, la recuperación de la plena vigencia de los derechos humanos y el juicio a las juntas militares empezaron en el año 1983 con el gobierno de Raúl Alfonsín, y sería muy cínico de nuestra parte no reconocer que en el gobierno de Néstor Kirchner se siguió avanzando en esa dirección, porque estaba dada la situación como para que se siguiera avanzando. Sería cínico de nuestra parte no reconocerlo, como es cínico de parte del Frente para la Victoria no reconocer lo que hizo el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983 en ese sentido. Y además, quiero decir también que es también una actitud de cinismo importante decir que en ningún gobierno de la democracia se avanzó en este sentido. Quiero decirlo con toda claridad, en el gobierno que se inició el 10 de diciembre de 1983 se hicieron todos los esfuerzos, no solo para volver a instalar a las Fuerzas Armadas en los cuarteles, sino también para empezar con la depuración de los servicios de inteligencia. Cientos de agentes de servicios de inteligencia fueron desplazados y excluidos del servicio de inteligencia. Vino el gobierno justicialista de Carlos Saúl Menem a incorporar nuevamente a muchos de esos agentes que después permanecieron hasta el día de hoy. Y muchos de ustedes que están sentados hoy en el Frente para la Victoria estaban militando junto a Carlos Saúl Menem en aquel gobierno justicialista. Gracias, Presidenta.